Hay un documento que el gobierno nunca quiso que encontraras. No habla de armas, no habla de dinero. Habla de tu respiración. Marcos Delgado llevaba 3 años revisando bases de datos públicas de archivos desclasificados. Era su rutina de cada noche. Café frío, pantalla azul, silencio. La mayoría de los documentos eran aburridos. Presupuestos, informes administrativos, actas de reuniones que no le importaban a nadie. Pero una noche, mientras el ventilador de su computadora zumbaba como siempre y la calle afuera estaba completamente quieta, Marcos encontró algo que no encajaba. Un archivo de varias décadas de antigüedad, sin título claro, con 3 sellos de confidencialidad distintos superpuestos, como si alguien hubiera querido asegurarse 3 veces de que nadie lo abriera. No hablaba de misiles, no hablaba de operaciones militares, hablaba de frecuencias, de patrones específicos de sonido producidos por la voz humana, y de lo que esos patrones hacían al cerebro de quien los escuchaba. Marcos me contó después que su primera reacción fue pensar que era algún proyecto de propaganda o de guerra psicológica. Nada nuevo. Ese tipo de investigaciones existían. Pero entonces notó algo en la portada que le heló la sangre. Una nota breve, escrita a mano, que decía que todas las copias físicas de ese documento habían sido ordenadas destruir. Todas, excepto esta. Y nadie había explicado por qué ésta sobrevivió. Eso fue lo que lo enganchó. No el contenido todavía, sino esa pequeña anomalía. Ese detalle que no tenía sentido, porque los archivos no sobreviven por accidente. Alguien decidió que éste llegara hasta aquí. Y Marcos necesitaba saber quién y por qué. Pasó los siguientes días sin dormir bien. El documento tenía más de 120 páginas y estaba lleno de términos técnicos, pero entre esos términos había algo que cualquier persona podría entender. Resultados, números, porcentajes. Y los números no mentían. Según ese informe, un grupo de personas sometidas a cierto protocolo de frecuencias y respiración guiada había logrado describir con precisión lugares que nunca había visitado. No una vez, no 2, con una consistencia que el propio documento calificaba como estadísticamente inexplicable. Y eso era lo que el gobierno había enterrado, no una teoría, datos reales, medidos, documentados. Guardados bajo 3 sellos de confidencialidad y una orden de destrucción que alguien, en algún momento, decidió ignorar. Si esto que acabas de escuchar te generó algo por dentro, un escalofrío, una duda, una pregunta que no puedes sacarte de la cabeza, entonces ya sabes que esto va mucho más allá de lo que cualquiera imagina. Suscríbete y deja tu me gusta. Es la única forma de que esta información llegue a más personas. Pero para entender qué había en ese documento, hay que retroceder mucho antes de que Marcos lo encontrara. Porque la historia de ese archivo no empieza con él, empieza con un error. Años antes de que ese documento llegara a ninguna base de datos pública, un grupo pequeño de científicos fue convocado en silencio. Sin anuncios, sin contratos firmados en oficinas normales. Una llamada, una dirección, una instrucción simple. Vengan a ver algo que no saben cómo explicar. Lo que les mostraron no era el resultado de una investigación planificada, era un accidente. Durante una serie de ejercicios de entrenamiento psicológico para personal militar, alguien había notado algo extraño. Algunos de los participantes, después de sesiones prolongadas con ciertos patrones de respiración y estímulos auditivos, comenzaban a hablar, a describir cosas, lugares, distribuciones de habitaciones, detalles físicos concretos de sitios que no conocían y que nadie les había mostrado. No todos, no siempre, pero con una frecuencia que era imposible atribuir al azar. El olor de esas primeras sesiones, según uno de los registros internos que Marcos encontró después, era el de una sala cerrada con demasiadas personas y poca ventilación. Luces blancas, sillas de metal, y en el centro, alguien respirando de una forma que parecía demasiado controlada para ser natural. Ese fue el comienzo. No un laboratorio sofisticado, no una gran inversión inicial, solo una sala cerrada, un patrón de respiración y resultados que nadie sabía cómo archivar sin que sonaran a locura. El programa no nació de la ambición de descubrir algo nuevo.
Nació del miedo a algo que ya estaba ocurriendo sin que nadie lo hubiera buscado. Y eso, como Marcos entendería mucho después, lo hacía infinitamente más difícil de ignorar. Lo que esos científicos encontraron en esa sala no era un fenómeno nuevo, era un sistema. Alguien ya lo había diseñado antes que ellos. Cuando Marcos llegó a la sección central del documento, tuvo que levantarse de la silla y caminar un rato por su apartamento. No porque estuviera asustado todavía, sino porque lo que estaba leyendo tenía una lógica interna demasiado precisa para ser improvisada. El protocolo que los investigadores habían desarrollado no surgió de cero a partir de esos primeros accidentes en las sesiones de entrenamiento. Surgió de algo que ya existía, de textos, de registros antiguos, de descripciones de prácticas que distintas culturas habían documentado por separado, sin ningún contacto entre ellas, usando palabras distintas para describir exactamente el mismo proceso. Los investigadores no inventaron nada. Encontraron el manual que alguien había dejado escrito hace mucho tiempo y simplemente lo tradujeron al lenguaje de la ciencia moderna. El protocolo tenía 4 etapas, y el documento las describía con una frialdad clínica que, según Marcos, resultaba más inquietante que cualquier lenguaje dramático. La primera etapa era técnicamente comprensible. Un patrón de respiración específico que sincronizaba la actividad cerebral con una frecuencia que el propio sistema nervioso ya conocía. Nada que la neurociencia convencional rechazara de plano. Pero la segunda etapa era donde el documento empezaba a usar una terminología que no encajaba con ningún manual científico estándar. Los investigadores la llamaban activación del receptor interno, y la describían no como algo que se construía o se entrenaba, sino como algo que se encontraba, como si estuviera ahí desde siempre, esperando que alguien supiera cómo encenderlo. Marcos me dijo que cuando leyó esa parte sintió algo raro en el pecho. No miedo exactamente, algo más parecido al vértigo que sientes cuando te asomas a un balcón muy alto y tu cuerpo reacciona antes de que tu mente procese la altura. El documento decía que esta función latente del sistema nervioso no era el resultado de la evolución humana tal como la entendemos. Era anterior. O al menos eso concluían los investigadores después de analizar su presencia en registros de culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros. No la habían desarrollado, la habían heredado. ¿De qué o de quién? El documento no lo decía. Esa página terminaba con una sola línea escrita en mayúsculas que Marcos fotografió antes de seguir leyendo. Decía que la función existe. La pregunta correcta no es cómo funciona. La pregunta correcta es ¿para qué fue diseñada? La tercera y la cuarta etapa del protocolo estaban descritas con advertencias que ocupaban más espacio que las instrucciones en sí. Y eso, como cualquiera puede imaginar, no tranquilizaba a nadie. Pero lo que de verdad detuvo a Marcos, lo que hizo que cerrara la computadora esa noche y no volviera a abrirla hasta el día siguiente, no fueron las advertencias. Fue una fecha. O mejor dicho, la ausencia de una. Porque el documento describía el cierre abrupto del programa con una precisión casi quirúrgica en todos los detalles. El lugar, las personas presentes, la secuencia de eventos, todo estaba documentado con la meticulosidad de alguien que sabía que ese registro iba a importar algún día. Excepto la fecha, que había sido borrada. En todas las páginas que describían el cierre, borrada a mano, con tanta fuerza que en algunos casos el papel estaba rasgado. Alguien no quería que nadie supiera cuándo exactamente había ocurrido lo que ocurrió. Y eso significaba que lo que había ocurrido era lo suficientemente grave como para que la cronología en sí misma fuera considerada información peligrosa. El programa fue clausurado por una sola sesión, la última, la de un operador al que el documento identificaba únicamente como sujeto R. Y lo que el sujeto R dijo en voz alta durante esa sesión cambió todo. Marcos tardó 2 días en encontrar la página exacta donde estaba registrado ese momento. Estaba al final del documento, en una sección separada del resto, como si alguien hubiera querido mantenerla lo más lejos posible del principio, con la esperanza de que la mayoría no llegara hasta ahí. La sala donde ocurrió era pequeña. Eso lo decían los registros técnicos. Poca ventilación. Un solo punto de luz cenital.
El sujeto R llevaba más de 2 horas en la cuarta etapa del protocolo cuando de repente dejó de responder a las instrucciones del equipo y comenzó a hablar solo. Con calma total, sin alteraciones en la voz, como alguien que lee en voz alta algo que tiene delante de los ojos. Describía un evento, con nombres, con detalles físicos concretos. Con una secuencia de acciones que sonaba absurda en ese momento, porque ese evento todavía no había ocurrido. Ese evento ocurrió exactamente 48 horas después, con cada detalle en su lugar. Y lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era que el sujeto R, al terminar de hablar, abrió los ojos, miró al equipo y preguntó con total normalidad si podían abrir una ventana porque el aire estaba muy cargado. No recordaba haber dicho nada. El sujeto R no era un caso aislado, era el 9º, y los 8 anteriores habían dicho cosas igual de precisas, igual de imposibles, igual de verificadas después. Marcos encontró esa información en un anexo que casi pasa por alto porque estaba pegado al final del documento como si fuera una nota menor. No era una nota menor. Era el registro más detallado de todo el archivo. Cada sesión de la cuarta etapa que había llegado a completarse estaba documentada ahí, con el nombre en clave del operador, la duración y una columna final que simplemente decía verificado o no verificado. De los 9 casos registrados, 7 tenían la palabra verificado. Marcos me contó que cuando vio eso se le fue la vista un momento. No porque no lo creyera, sino porque empezó a creerlo demasiado. Pero lo que más le impactó no fueron los resultados, fue cómo estaban descritos los operadores durante esas sesiones. El documento usaba un lenguaje técnico y frío, como siempre, pero entre línea y línea había algo que no podía ocultarse del todo. Estos no eran personas en un estado alterado, no estaban agitados, no mostraban señales de estrés ni de confusión. Estaban completamente tranquilos. Más tranquilos, decía uno de los registros, de lo que cualquier persona en una sala de observación tiene derecho a estar. Como si lo que estaban experimentando no fuera nuevo para ellos, como si estuvieran recordando algo que ya sabían hacer. Y aquí es donde la historia da un giro que a Marcos le costó varios días procesar. Porque el documento no solo registraba lo que los operadores decían durante las sesiones, también registraba lo que decían después, cuando volvían, cuando el protocolo terminaba y alguien les preguntaba qué habían experimentado. Y en casi todos los casos la respuesta era la misma en esencia, aunque las palabras fueran distintas. Decían que no habían ido a ningún lugar, que no habían visto nada desde fuera. Que la información no había llegado hasta ellos como llega una imagen o un sonido. Había aparecido dentro, como algo que siempre hubiera estado ahí y que de repente ya no tuviera el candado puesto. Eso era lo que el documento llamaba el receptor interno. No una antena que captaba señales del exterior, una biblioteca que ya estaba llena y que el protocolo simplemente aprendía a abrir. Y entonces Marcos entendió por qué la tercera etapa del protocolo tenía más advertencias que instrucciones, porque no era la etapa más poderosa, era la etapa más irreversible. Una vez que alguien aprendía a abrir esa biblioteca, no había forma documentada de volver a cerrarla del todo. Los operadores que completaban la tercera etapa no perdían la capacidad después de las sesiones, la conservaban. En distintos grados, con distintos niveles de control, pero la conservaban. Y eso, para cualquier programa que necesitara gestionar información clasificada, era un problema enorme. Porque una persona que puede acceder a ese estado en cualquier momento, en cualquier lugar, sin equipos ni supervisión, es una persona que no puede ser contenida por ningún protocolo de seguridad convencional. El documento lo decía sin rodeos en una de sus páginas centrales. El mayor riesgo operativo no es el fracaso del protocolo. Es su éxito sostenido en individuos no monitorizados. En otras palabras, el problema no era que no funcionara. El problema era que funcionaba demasiado bien y durante demasiado tiempo. El subcomité que revisó toda esta información no tardó mucho en llegar a una conclusión. Y esa conclusión, según los memorandos internos que Marcos encontró referenciados en el documento, nunca fue escrita de forma oficial en ningún papel con membrete. Pero aparecía parafraseada con distintas palabras en al menos 3 comunicaciones internas separadas. Y el mensaje era siempre el mismo. Si esto se expande, nada de lo que existe ahora puede seguir funcionando igual.
No hablaban de caos, no hablaban de violencia. Hablaban de algo mucho más específico y mucho más amenazante para ciertas estructuras. Hablaban de transparencia, de un mundo donde un número suficiente de personas tuviera acceso a una forma de percepción que ningún sistema de control de información pudiera filtrar o bloquear. Un mundo donde mentir a escala masiva se volviera técnicamente mucho más difícil. Eso era lo que les aterraba. No el protocolo en sí, las consecuencias de que dejara de ser exclusivo. Y fue exactamente por eso que tomaron la decisión que tomaron. No cerraron el programa porque hubiera fallado. Lo cerraron porque los resultados eran demasiado buenos para dejarlos existir fuera de su control. Los archivos fueron sellados, los operadores fueron reubicados, y el documento que Marcos tenía ahora mismo en su pantalla fue marcado para destrucción. Pero alguien lo había salvado, y Marcos necesitaba saber quién. Porque esa persona, quienquiera que fuera, había tomado un riesgo enorme para que este archivo sobreviviera. Y los riesgos de ese tamaño no se toman sin una razón muy concreta. La persona que salvó ese documento sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía exactamente lo que le costaría. Marcos encontró la respuesta escondida en el lugar más inesperado, no en el cuerpo principal del archivo, no en los anexos técnicos ni en los memorandos internos. Estaba en la última página del documento, en un margen lateral tan estrecho que cualquiera lo habría ignorado. Unas pocas líneas escritas a mano con letra pequeña y apretada, como alguien que escribe rápido porque sabe que no tiene mucho tiempo. No había nombre, no había fecha, solo una frase que Marcos leyó 3 veces antes de entender lo que significaba. Decía que quien encontrara esto debía saber que el archivo no sobrevivió por descuido. Sobrevivió porque alguien dentro del programa decidió que ciertas cosas no tenían derecho a desaparecer, y que esa persona ya no estaba en posición de hacer nada más. Marcos se quedó mirando esa frase durante un buen rato. El apartamento estaba en silencio. Afuera llovía de esa forma suave y constante que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Y él estaba sentado frente a la pantalla con la sensación de que acababa de leer algo que no estaba destinado a él, pero que al mismo tiempo había sido escrito exactamente para alguien como él. Alguien que llegara hasta el final. Alguien que no se detuviera en las partes incómodas. Lo que esa persona había hecho no era un acto impulsivo, era un acto calculado. Había filtrado el archivo a través de un canal tan discreto que tardó años en aparecer en una base de datos pública. Sin ruido, sin declaraciones. Sin ninguna forma de atención que pudiera ser rastreada hasta su origen. Solo el documento, solo la información, depositada ahí como una semilla en tierra seca, esperando que alguien con suficiente paciencia y suficiente curiosidad llegara a regarla. Y Marcos era ese alguien. Pero ahora tenía un problema nuevo, porque entender la historia de ese archivo era una cosa, saber qué hacer con ella era otra completamente distinta. Pasó varios días sin tocar el documento. Lo dejó cerrado, salió, caminó, tomó café en lugares con mucha gente y ruido porque necesitaba sentir que el mundo seguía siendo normal, que los autobuses pasaban a sus horas, que los niños corrían en los parques, que la gente discutía por cosas pequeñas y reía por cosas tontas. Necesitaba ese ruido para pensar con claridad, porque lo que tenía entre manos no era solo una historia interesante, era una decisión. Y entonces tomó la única decisión que alguien como Marcos podía tomar. Decidió seguir el protocolo él mismo. No lo hizo de manera impulsiva, lo pensó durante días. Leyó cada etapa del documento con más cuidado que antes. Tomó notas. Organizó la información en un cuaderno físico porque sentía que necesitaba algo tangible, algo que pudiera tocar para anclar todo lo que estaba procesando. Y cuando finalmente empezó, lo hizo con la misma frialdad metódica con la que había revisado miles de archivos aburridos antes de encontrar este. La primera sesión no produjo nada extraordinario. Eso era de esperar. El documento lo decía con claridad. Las primeras horas son de calibración. El cuerpo aprende el ritmo. La mente aprende a no interferir. Marcos describió esa primera sesión como sorprendentemente aburrida. Un poco de calma, algo de tensión en los hombros que desaparecía gradualmente. Nada más. Pero al entrar en el segundo día algo cambió. Y no cambió de forma dramática. No hubo ningún momento de revelación súbita. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más difícil de ignorar.
Marcos empezó a anticipar cosas pequeñas. El timbre del celular justo antes de que sonara. Las palabras exactas que alguien iba a decir en una conversación un segundo antes de que las dijera. Cosas tan mínimas que cualquiera las descartaría como coincidencia. Pero Marcos las estaba documentando todas, en tiempo real. Con hora y descripción. Y cuando las revisaba al final del día, el patrón era demasiado consistente para ser casualidad. La noche del segundo día escribió en su cuaderno una sola línea. Decía que esto no se parece a recibir información nueva. Se parece a recordar algo que ya sabías, pero que alguien te había pedido que olvidaras. Y en ese momento Marcos entendió por primera vez, de verdad, lo que los operadores del programa habían querido decir cuando usaban esa palabra. Memoria. No percepción. No visión. Memoria. Como si el protocolo no estuviera abriendo una ventana hacia afuera, estuviera quitando una venda que alguien había colocado hace mucho tiempo sobre algo que siempre estuvo adentro. Siguió adelante, y lo que encontró en la tercera etapa fue algo para lo que ninguna descripción del documento lo había preparado del todo. Lo que Marcos encontró en la tercera etapa no fue una visión, no fue una voz, fue algo mucho más difícil de describir y por eso mismo mucho más imposible de ignorar. Estaba en su apartamento, misma silla de siempre, misma luz tenue, el cuaderno abierto sobre la mesa con el bolígrafo al lado. Llevaba casi una hora en la sesión cuando de repente el ruido de la calle desapareció por completo. No porque la calle se hubiera callado, sino porque algo adentro de él cambió de sintonía. Como cuando bajas el volumen de todo lo externo sin tocar ningún botón. Y en ese silencio interno tan denso que casi se podía palpar, Marcos tuvo acceso a algo que no supo cómo nombrar en el momento. Lo describió en su cuaderno con una frase que tardó varios minutos en escribir, porque ninguna palabra le parecía exacta. Escribió que fue como encontrar una habitación dentro de tu propia casa que siempre había estado ahí, pero cuya puerta nunca habías notado. Dentro de esa habitación no había imágenes espectaculares, no había revelaciones dramáticas. Había información, organizada, silenciosa, como archivos en un estante que llevaban años esperando a que alguien llegara a consultarlos. Y lo más perturbador no era la información en sí, era la certeza absoluta con la que llegaba. Sin duda, sin esfuerzo, como saber tu propio nombre. Marcos no entró en detalle sobre el contenido específico de lo que encontró en esa sesión. Y entiendo por qué. Hay cosas que cuando las describes en voz alta pierden algo esencial. Pierden la textura, pierden el peso, se convierten en palabras y las palabras no alcanzan. Lo que sí contó es que cuando salió de esa sesión y miró el reloj, habían pasado casi 3 horas. Para él habían sido 20 minutos como máximo. Y el cuaderno, que recordaba haber dejado con el bolígrafo al lado, estaba lleno de notas escritas con su propia letra que no recordaba haber escrito. Eso fue lo que le confirmó que el documento decía la verdad. No los resultados verificados del programa, no los registros de los operadores. Ese cuaderno con su propia letra, describiendo cosas que su mente consciente no había procesado todavía. Y entonces entendió algo que cambió completamente la forma en que había estado leyendo toda la historia. El protocolo no era una herramienta para acceder a algo externo. Era un espejo. Un espejo que mostraba lo que ya existía dentro de cada persona, pero que estaba cubierto por décadas de ruido constante, de distracción permanente, de una cultura entera construida alrededor de la idea de que lo único real es lo que puedes tocar y medir y comprar. El sistema no había suprimido ese conocimiento porque fuera peligroso en sí mismo. Lo había suprimido porque un ser humano que aprende a usar ese espejo ya no necesita que nadie le diga qué es verdad y qué no lo es. Y eso, para ciertas estructuras, es la amenaza más grande que existe. Marcos cerró el cuaderno esa noche con la sensación extraña de haber llegado al final de algo y al principio de otra cosa al mismo tiempo. Pero la historia no terminó ahí, porque 2 días después de esa sesión, Marcos recibió un mensaje de una dirección de correo que no reconoció. Sin nombre, sin presentación. Solo una línea que decía que no era el primero en llegar hasta ese documento por ese camino. Y que había otros. Y que si quería saber qué había encontrado cada uno de ellos, había una forma de saberlo.
Marcos me contó que tardó exactamente 4 segundos en decidir que iba a responder, porque a esas alturas ya sabía que la curiosidad que lo había traído hasta ahí no era un rasgo personal. Era el mismo rasgo que había llevado a los operadores del programa a completar cada etapa a pesar de las advertencias. El mismo rasgo que había llevado a alguien dentro del programa a salvar ese documento en lugar de destruirlo. La curiosidad no es una debilidad. Es la única brújula que apunta siempre hacia lo que importa de verdad. Y lo que importaba ahora era esto. Todo lo que Marcos había encontrado en ese archivo, todo lo que había experimentado en esas sesiones, todo lo que la persona que salvó el documento había arriesgado para que llegara hasta aquí, apuntaba a una sola conclusión. No a una teoría, a una pregunta. Una pregunta que Marcos escribió en la última página de su cuaderno y que desde entonces no ha podido sacarse de la cabeza. Si esta capacidad es innata en cada ser humano, si culturas de todos los tiempos llegaron a ella por caminos distintos, si un programa gubernamental la descubrió por accidente y decidió enterrarla porque era demasiado libre para ser controlada, entonces la pregunta no es si es real. La pregunta es, ¿qué significa que la mayoría de las personas pasen toda su vida sin siquiera sospechar que existe? No por falta de acceso, no por falta de inteligencia, sino porque el ruido que nos rodea cada día fue diseñado para ser exactamente tan alto como necesita ser para que nunca hagamos silencio suficiente para escucharla. La mayor forma de control que existe no es quitarte algo, es conseguir que nunca sepas que lo tenías. Y ahora que lo sabes, tengo que preguntarte algo directamente. Piénsalo de verdad antes de responder. Si tuvieras acceso a una capacidad que te permitiera percibir lo que la mayoría no percibe, que te diera una claridad que ningún sistema externo puede darte, pero que para activarla necesitaras desconectarte del ruido constante que defines como tu vida normal, ¿lo harías? ¿O preferirías seguir cómodo en ese ruido porque en el fondo te da miedo lo que podrías encontrar en el silencio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerla. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete y deja tu me gusta. No por el algoritmo, sino porque este tipo de contenido necesita llegar a las personas que están listas para escucharlo.